1930 en Hastings se enfrentan con las piezas blancas Sultán Khan Mir versus piezas negras José Raúl Capablanca. Inicia el Sultán con caballo F3, responde Capablanca con caballo F6, D4, B6, C4, alfil B7, caballo C3, E6, A3. Aquí ya tenemos la defensa india de dama, la variante Kasparov-Petrosian. Responde las negras con D5, C por D5 juega el sultán, E por D5 juega el cubano, alfil G5, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, caballo E4, alfil F4, rehúsa el intercambio de alfiles el sultán, caballo D7, dama C2, F5 por parte de Capablanca y caballo B5 por parte del sultán. El prodigio de la India evita el enroque para una incursión inmediata, su propio enroque quiero decir. Continúa Capablanca con alfil D6. Aquí mejor era jugar a 6 y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con este peón en C7? Bueno, a un dama por C7, por ejemplo, continúa un A por B5, dama por B7, entonces caballo del D al C5 y a un B por C5, entonces caballo por C5 y a dama C7, caballo por D3 jaque gana para las negras. Entonces a este caballo B5 Capablanca entonces juega alfil D6. Continuó el sultán caballo por D6, C por D6, H4, torre C8 amenazando a la dama, dama B3, dama E7, caballo D2, caballo del D al F6, caballo por E4, F por E4, alfil E2, torre C6 y G4. Ahora el flanco de rey le pertenece a las blancas. Capablanca juega torre del F al C8, continuó G5, caballo E8 y alfil G4. Aquí, con esta jugada de alfil G4 tocando la torre en C8, las blancas están forzando la acción en el tablero. Torre C1 jaque, rey D2 y torre del 8 al C2 jaque. Las negras están dispuestas a entregar sus dos torres por la dama de las blancas. El sultán juega dama por C2, torre por C2, jaque, juega Capablanca, rey por C2, dama C7 jaque, rey D2, dama C4, alfil E2, dama B3, torre del A al B1 para proteger el peón en B2 y rey F7. Ahora podemos ver que la iniciativa de las negras se ha quedado sin gas y las torres de las blancas se apoderan lentamente del tablero. Continuó el sultán con torre del H al C1, rey E7, torre C3, dama 4, B4, dama D7. Si no hacía esta jugada de esta retirada de dama D7, las blancas amenazaban jugar un B5 y esto hubiese encerrado a la dama sin chances de poder tener casillas activas en el tablero. Entonces, dama D7, ¿verdad? Y torre del B al C1. Ya Capablanca se da cuenta que al doblar las torres las blancas, estas están un poco mejor en la columna C, sobre todo con una inmensa presión. Continuó Capablanca entonces con A6, torre G1 por parte del sultán, dama 4, torre del G al C1, dama D7, H5, busca expandirse por el flanco de rey, intentar forzar ciertas posiciones para poder activar su alfil que está en E2, ¿verdad? Y por qué no, tal vez trasladar alguna de sus torres al flanco de rey. Rey de 8 por parte de Capablanca, el sultán juega torre del 1 al C2, dama H3, rey C1, dama H4, rey B2. Este peón, mucho ojo porque está envenenado. Atención,
Dama H3 juega capa blanca. Torre C1 juega el sultán. Dama H4. Torre del 3 al C2. Dama H3. A4. Dama H4. Rey A3. Dama H3. Y alfil G3. Ahora todo está en orden para el asalto final. Dama F5. Alfil H4. Y G6. ¿Por qué no jugar, por ejemplo, un dama H3? Se preguntarán algunos, amenazando directamente al alfil. Es que a esta jugada simplemente sigue G6, jaque a la descubierta y a un dama por H4. Entonces, ¿cuál es la continuación evidente? Bueno, pongan en pausa el video y encuéntrenla. Claramente aquí las blancas están mejor. Tarea para ustedes. Pues bien, a este G6, que es lo que juega capa blanca para evitar la variante que acabamos de ver, el sultán juega H6. Continúo. Dama D7, B5, A5, alfil G3, dama F5, alfil F4, dama H3, rey B2, dama G2, rey B1 y dama H3. Como les mencioné anteriormente, el peón de F2 sigue inmune, puesto que si un dama por F2, entonces continúa un alfil H5, maravillosa jugada. Y a un dama H4, por ejemplo, entonces un torre H2. Entonces es dama H3 la jugada de capa blanca sin tomar este peón de F2 por las razones antes expuestas. Rey A1, dama G2, rey B2 y dama H3. Podemos ver que el blanco ha triangulado a su rey para lograr esta posición con el movimiento que acaba de realizar. Continúo torre G1, alfil C8 y torre C6. Por fin el descubrimiento del sultán. Ahora van a ver por qué. Dama H4, torre del G al C1. Pueden ver que la dama de las negras está haciendo cero aporte en el tablero. Alfil G4 juega capa blanca. Por supuesto, el sultán juega alfil F1, ese intercambio de damas no le resultaba del todo conveniente. Y dama H5. Por supuesto, luego de un dama por F2 jaque, que es lo que muchos quizás están preguntándose, la dama queda totalmente atrapada. Luego de torre del 6 al C2. Y nuevamente esta dama negra realmente no tiene muchos movimientos. Y también hay un peligro latente de que pueda ser capturada. Entonces dama H5. Torre E1. Dama H1. Torre del E al C1. Dama H5 nuevamente. Y rey C3. Para hacer el progreso, el rey de las blancas está buscando instalarse en la casilla de 2. Y claro, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si está el alfil en G4? Bueno, intentará desaparecer el alfil de G4, justamente. Continuó dama H4, alfil G3, dama por G5, rey de 2. Ahí va el plan que les mencioné. Dama F5 amenazando al peón. Bueno, en realidad no está amenazado porque está el alfil en G3. Estaba pensando que está siendo amenazado el peón de F2. Torre por B6 juegan las blancas. Rey E7. Torre B7 jaque. Rey E6. B6. Por favor vean cuán difícil es poder imaginarse que las negras pudiesen frenar el avance de este peón pasado la columna B. Está apenas a 2 casilleros de poder coronar. Perdón. B6. Caballo F6, alfil B5, dama F3 y torre B8. Y ante esta posición, asombrosamente capa blanca abandona, puesto que el sultán prepara de manera irremediable la coronación de su peón, siendo absolutamente imposible
para las piezas negras poder frenar esta intención. Conclusiones de esta partida: es bastante raro que un desconocido venza a un ex campeón del mundo, y más raro aún cuando este desconocido ha aprendido recientemente en esta fecha los movimientos del ajedrez europeo. Realmente el sultán pasó a la escena a principios de los años 30, esta escena del ajedrez mundial, cuando su maestro lo llevó a Inglaterra desde la India. Y curiosamente no se demoró mucho en pasar al olvido este misterioso jugador de la India. Pero antes de pasar al olvido, por supuesto, logró superar a algunos grandes maestros del ajedrez, entre ellos el ex campeón mundial José Raúl Capablanca. Espero hayas disfrutado de esta partida, de esta asombrosa partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestra página de Facebook y nos estamos viendo en una próxima y asombrosa partida inmortal de ajedrez. Un abrazo grande. Chau, chau.